Bueno, empezamos por el tema de hoy. Mi objetivo sería terminar con la parte de corrección y detección de errores. Espero llegar, pero no sé si no llegamos porque todavía queda el lunes a las 2 la clase antes de la clase de las 4 del TP. Quiere decir que la semana que viene ya deberíamos tener el trabajo práctico de detección y corrección de errores. Bueno, también vamos. Ok, ahí. Bien. Repaso. La clase pasada hemos visto, primero que nada, hemos arrancado viendo CDC, los diferentes modos de CDC, cómo se calcula el CDC y cómo se verifica, ¿sí?, el CDC, que tenía la capacidad de detectar errores y que era mucho más fácil de implementar, o sea, tenía una forma de implementarla que era simplemente con registro de desplazamientos y con source, ¿sí? Comparativamente con la bideparidad era mucho más eficiente para detectar los errores. Y dependiendo del largo del polinomio con el cual calculábamos el CDC, era la cantidad de errores que podía detectar, ¿sí? La ráfaga que podía detectar. Era muy simple, era barato, el vector no anda, y tenemos un ejemplo de algunos polinomios generadores. Hemos dado algunos ejemplos de los polinomios generadores. Luego vimos los diferentes métodos de transmisión AEQ, ¿sí? Si el receptor detectaba un error, pedía al transmisor que se le reenvíe el mensaje y teníamos tres métodos: stop and wait, go back to n y selective request. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Stop and wait, básicamente había una confirmación, o ACK, ¿sí? La palabra acknowledgement es medio complicada de pronunciar, así que prefiero decir una confirmación por cada mensaje. Si no estaba la confirmación, el mensaje se retransmitía por timeout, porque se excedió un tiempo determinado, o si la estación receptora detectaba que el mensaje se recibió con algún error, podía solicitar la retransmisión mediante un NAC, un acknowledgement legal, ¿sí? Bien, ¿cuál es el problema de estos métodos de retransmisión? El primero y más grande que tenemos es que requieren un canal secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí tener un canal de vuelta para poder decirle a la estación que me transmitió el mensaje, me llegó mal. Por otro lado, aumenta la latencia porque yo voy a tener un retardo entre mensaje y mensaje, que es el tiempo de la espera del acknowledge, y son inapropiados para ciertas aplicaciones. Un ejemplo que se me pasó, que lo tenía en la punta del cerebro el otro día para decírselo y se me pasó, es GPS. GPS no tiene un canal de retorno. Yo no tengo forma de mandarle un mensaje al satélite, ¿sí? GPS solamente manda mensajes desde el satélite y el teléfono solamente los recibe, ¿sí? Entonces yo no tengo un canal de vuelta como para decirle al satélite, che, no me llegó, mandarlo de vuelta. De todas formas, no es un buen ejemplo porque el GPS está transmitiendo constantemente, ¿sí? ¿Saben cómo funciona más o menos el GPS? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, son satélites. Sí, son satélites que te mandan la hora todo el tiempo, entre otras cosas. Y con las horas y la demora vos podés calcular la distancia de cada satélite. Y calculando la distancia a 3 satélites, podés triangular y determinar tu posición, ¿sí? Así, muy rudimentariamente, porque no es el tema de esta materia, pero sí, desde el punto de vista de transmisión de datos, el satélite transmite datos, pero no hay un canal de vuelta. Yo no puedo mandarle ningún dato al satélite, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es un caso donde yo no tengo un canal secundario para estar solicitando la retransmisión de los datos. Luego vimos los métodos para corrección de errores, ya no solamente para detectarlos, sino para corregirlos, que son los métodos FEC, Forward Error Correction, que nos permiten no solamente detectar si la trama o la palabra, lo que fuera que se transmitió, llegó con error, sino que también nos permite corregirlo en tiempo real para no tener que solicitar la retransmisión. Esto vendría a resolver el problema de que no hay un canal secundario. Entonces, si el dato me llegó mal, lo corrijo yo in situ, o mirar que es cable. Bien, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, vendría a solucionar el problema de que yo no tengo un canal secundario, porque yo puedo corregir los errores o evitar tener que solicitar la retransmisión para disminuir la latencia, ¿sí? Estos métodos son los que utilizan las memorias RAM, por ejemplo. Las memorias RAM
vieron que algunos memorias RAM dicen SC, ¿sí? Bueno, el SC es Error Correction Code, no me equivoco las siglas. Quiere decir que las RAM tienen un código para corregir los errores de las transmisiones que lleguen con algún error desde el microprocesador, ¿sí? Teóricamente no lo probé yo, no, tampoco me fijé ni leí nada al respecto como para saber si es verdad, pero debería mejorar la velocidad. ¿Por qué? Porque hay menos tramas que se tienen que retransmitir porque las puede corregir en tiempo real a medida que las recibe. Hay dos tipos de métodos FEC. Por un lado están los tipos de bloques lineales y por el otro lado los tipos los tipos convolucionales. ¿Cuál es la diferencia? Los de bloque codifican un cierto bloque de datos y lo retransmiten, ¿sí? Entonces van codificando por bloques y transmitiendo, y el decodificador recibe por bloques y decodifica. Los convolucionales van codificando a medida que se van transmitiendo los datos, ¿sí? Entonces, cada bit que llega, por así decirlo, recalcula y retransmite, ¿sí? En estos casos puede haber o bits que se repiten, ¿sí? O puede haber algunos otros métodos que utilizan memoria para calcular el resultado de la codificación para cada bit. Pero la diferencia es que los convolucionales sirven para aplicaciones donde se necesita que el flujo de datos sea continuo. Por ejemplo, streaming, ¿sí? La capacidad de corrección la capacidad de corrección está determinada por la distancia Hamming mínima. ¿Se acuerdan qué era la distancia Hamming? ¿Qué era? ¿Cuántas diferencias en bits había? ¿Cuántos bits cambian de una palabra a la otra, ¿sí? O de un símbolo al otro? Esa es la distancia mínima de Hamming. No es que vaya en el quiz, no es que lo estoy recordando por eso. Bien. Vamos de nuevo, empecemos de nuevo con corrección de errores, repitamos un par de diapositivas de la clase pasada y de ahí nos metamos ya a fondo con el primer código de error que vamos a ver, que es el de repetición, y después el de scamming, que es un poco más elaborado. Hemos visto que los métodos de RQ tienen desventajas, acabamos de mencionar, requieren un canal secundario, aumentan la latencia, generan una mayor congestión del medio de transmisión, porque, por ejemplo, supongamos que es Wi-Fi, no necesariamente un cable, estamos compartiendo un medio. Al haber acknowledge y al haber solicitud de retransmisión y retransmisión de datos, eso está generando que en el aire, en el medio, haya más comunicaciones. Si yo de repente tengo un medio compartido con otros dispositivos, voy a estar generando una congestión mayor. ¿Se entiende? No solamente ralentiza una comunicación punto a punto, sino que si el canal es compartido, voy a estar congestionando también el canal. ¿Sí? Ciertas aplicaciones que requieren baja latencia no pueden tolerar métodos como RQ, como la llamada videoconferencia. Y ahí es ahí donde se utilizan los códigos FEC. El receptor no necesita pedir la retransmisión para poder reconstruir el dato de manera correcta, aun cuando este haya llegado modificado. No solamente se utilizan para transmisión de datos, sino también para almacenamiento. Las memorias RAM, las memorias flash y los discos realizan este tipo de codificación antes de guardar y almacenar los datos. ¿Para qué? Para evitar los datos corruptos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un archivo RAR, ¿nunca les dio un error de CRC, un archivo RAR que han querido descomprimir? ¿Sí? Bueno, es porque eso tenía un CRC para proteger los datos. Entonces, estos métodos se utilizan también para evitar esos problemas. Si en vez de un CRC hubiéramos utilizado un método FEC, es muy probable que el error hubiera ocurrido, se hubiera corregido y nosotros no nos hubiéramos dado. Bien. Hemos dicho que tenemos dos tipos básicos de códigos. Por un lado tenemos los códigos de bloques, donde el procesamiento se hace por bloques. Tenemos como ejemplo el código de repetición, el código de Hamming, los códigos de paridad multidimensional, los códigos tipo Reed-Solomon y los códigos turbo. Todo esto los deberíamos llegar a ver en la clase de hoy. Y por otro lado tenemos los códigos convolucionales, donde el procesamiento se hace por bit, en secuencia de cualquier tamaño. Tenemos que son óptimos para implementaciones en hardware hoy por hoy, y tenemos, por ejemplo, el algoritmo de Viterbi, que lo vamos a ver en los códigos convolucionales más adelante. Bien, los códigos FEC los caracterizamos de la siguiente manera. Tienen una capacidad de corrección, o sea, cuántos errores pueden corregir. No es que al haber puesto un código FEC yo aseguro que por más que la trama entera llegue cambiada, la puedo corregir, sino que tiene una determinada capacidad de corrección, ¿sí? La capacidad de corrección
un código con una distancia mínima de Hamming D puede detectar como máximo D-1 errores y puede corregir D-1 sobre 2 errores. Ese es el límite máximo que podemos tener. ¿Sí? Entonces, si tenemos un código con una distancia de Hamming de 4, ¿sí? Quiere decir que una codificación, o 5, que vamos un poco más redondo, podría detectar como máximo 4 errores, ¿sí? Si la distancia de Hamming es de 5, y corregir hasta 2 bits cambiados. ¿Sí? ¿Se entiende? La eficiencia, o la tasa, que la vamos a llamar con el símbolo mu, como toda la vida la eficiencia, o rendimiento, va a ser K sobre M, donde K son los símbolos útiles transmitidos y N los realmente transmitidos. Si yo tenía que transmitir 7 bits y termino transmitiendo 10, quiere decir que la eficiencia fue del 0,7 o del 70%. ¿Sí? Yo tenía que transmitir 7 símbolos y terminé transmitiendo 10 en total. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto también se conoce como code rate o tasa de código y la redundancia sería n menos k. O sea, a ese k, que eran 7 bits, yo le agregué 3 bits más para llegar a transmitir 10 bits en total. La redundancia serían esos 3 bits que yo agregué, 10 menos 7. ¿Sí? ¿Se entiende? En valor normalmente se lo expresa en valor porcentual. O sea, la redundancia va a ser n menos k dividido en n. O sea, en este caso, el 30%. ¿Sí? Yo agregué 3 bits, en total era 7. 10 menos 7 me da los 3 bits que agregué, dividido en el total que es 10, me da 0,3. En porcentual, 30%. ¿Se entiende? O sea que de cada dato que yo transmita, el 30% está destinado a datos redundantes solamente para lograr hacer la corrección de errores. Cuanto mayor sea la redundancia, menor va a ser la eficiencia, ¿sí? Pero más robusto es el código. ¿Qué quiere decir? Mientras más bits de redundancia agregue, más probabilidad tengo de detectar y de corregir errores. O sea, más robusto va a ser el código, pero voy a tener que transmitir más bits. Entonces la eficiencia de la comunicación va a bajar. ¿Sí? Cuanto mayor sea la redundancia, menor será la velocidad de transmisión. ¿Por qué? Porque tengo que transmitir un paquete más grande. Entonces la velocidad de transmisión o sea, en bits por segundo va a ser la misma, pero en bits del mensaje efectivo por segundo sí va a disminuir. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por supuesto, tenemos también que los códigos FEC se caracterizan por la complejidad computacional de la codificación y de la decodificación. ¿Sí? Vamos a ver que diferentes ejemplos pueden tener algunos una complejidad más alta que otros y otros al revés. Bien, volvemos a esta gráfica. La hemos visto en la clase pasada. Y básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo la gráfica? El uso de los códigos FEC permite mejorar la performance en una transmisión dada una determinada relación señal-ruido. En este eje tenemos la tasa de bits con error que me llegan, ¿sí? Entonces, mientras menor sea la tasa de bits, esto es a la menos 2 y esto es a la menos 4, ¿sí? No se ven los menos por la gráfica. Pero la idea es que en este sentido yo tengo menos bits de error por comunicación. Y en este sentido tengo una peor relación señal-ruido, ¿sí? Entonces, cuando yo codifico mediante el código FEC, paso de la gráfica roja a la gráfica azul. ¿Sí? ¿Qué significa? Que bajo una misma tasa de error, o sea, para una misma performance, puedo disminuir la relación señal-ruido. ¿Sí? ¿Qué significaría disminuir la relación señal-ruido? Se puede transmitir con más ruido en el canal. Se puede transmitir con más ruido en el canal. Puedo ahorrar potencia de señal. ¿Sí? No hace falta que utilice tanta potencia para transmitir. O puedo transmitir más lejos. Porque a medida que la distancia del canal, de la transmisión, va aumentando, el nivel de señal disminuye. ¿Sí? Entonces, si yo logro transmitir con una relación señal-ruido menor, quiere decir que yo puedo transmitir a mayor distancia con la misma performance. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se acuerdan que puse el ejemplo del Wi-Fi? Cuando yo me alejaba mucho del Wi-Fi, si había mucho ruido porque había gente en el mismo canal, mi velocidad disminuía. No era que mi velocidad disminuía porque se hacía más lenta la comunicación, sino que había mucha retransmisión de datos porque me llegaban datos con errores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y la otra forma de verlo es que para una misma relación señal-ruido,
yo voy a tener menos tasa de errores, por lo tanto una mejor performance. ¿Y esto qué significa? Que yo voy a tener que pedir la retransmisión de menos datos. O sea, para una misma potencia, misma distancia y mismo entorno, yo voy a tener menos retransmisiones porque me van a llegar menos tramas con errores. ¿Se entiende? Son las dos formas de verlo. O logro mayores distancias porque logré transmitir con una peor relación de ruido, o logro menos cantidad de retransmisiones porque logré menos tasa de error con la misma relación de ruido. ¿Sí? Ok. Hemos visto, ya como ejemplo, los códigos de repetición. Estoy pasando un poco rápido esto porque lo vimos en la clase pasada. El código de repetición básicamente constaba de que se repiten n veces cada uno de los bits de datos. Entonces, el bit de 0 lo transmito 3 veces, el bit de 1 lo transmito 3 veces, el bit de 3 lo transmito 3 veces. ¿Sí? Entonces, al transmitirlo 3 veces, por ejemplo, para transmitir 1, 0, 1, 1 con un n igual a 3, se transmite esto. Obviamente la performance baja mucho porque tengo que transmitir 3 veces cada bit, pero, por ejemplo, si se recibe esto, ¿yo qué puedo asumir? Es de esperar que este bit sea el que cambió y no estos dos, ¿verdad? Porque la probabilidad de que este bit haya cambiado es mayor que la probabilidad de que haya cambiado estos dos. ¿Sí? Entonces, puedo realizar una corrección del error y decir, no, esto era un 1. ¿Sí? Entonces, esto era un 1, esto era un 0, esto era un 1 y esto era un 1. 1, 0, 1, 1, que es el dato que se transmitió. ¿Sí? Entonces, esto nos permite corregir los errores para no tener que solicitar la retransmisión. Como el receptor conoce n, en caso de ocurrir un error, puede corregirlo por mayoría. Lo que vamos a decir. Como la mayoría de estos 3 bits es un 1, asumo que es un 1. ¿Sí? Obviamente los otros, la mayoría es absoluta. Pero en los casos que haya una ambigüedad, lo corrige por mayoría. ¿Se entiende? No, este no es, creo que me toca. Los códigos de repetición son bastante simples. Tienen una distancia mínima de Hamming igual a n. ¿Por qué? Si uno de estos bits cambia, cambian 3. ¿Verdad? Entonces, el cambio mínimo que puede tener la trama resultante es 3. ¿Se entiende? Eso significa que la distancia mínima de Hamming de la trama resultante, que es esta, es 3. O sea, igual a n. ¿Sí? O sea, no es 3 en este caso, porque hemos adoptado un n igual a 3. ¿Se entiende eso? Para ver si entiende la distancia de Hamming. Pueden detectar errores de hasta n menos 1 bit, o sea, si tan solo 1 bit, 2 bits, si hasta 2 bits cambian, detecta el error. Y si hasta 1 bit cambia, lo puede corregir. ¿Sí? De nuevo, lo que veíamos acá. Si ha cambiado solamente este bit, yo detecto y digo, listo, esto era un 1, lo corrijo. Ahora, si esto cambió, estos 2 bits cambiaron y él se convirtió en 1, 0, 0, lo puedo detectar, pero en realidad voy a realizar una corrección errónea. ¿Sí? Entonces, puedo detectar hasta n-1 bits y corregir hasta n-1 sobre 2 bits, que es lo que hemos visto para los códigos FEC de manera general. Son muy ineficientes porque la tasa de datos es 1 sobre n. O sea, yo voy a tener que transmitir n veces cada dato. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, no es lo mejor porque se va a ralentizar mucho la comunicación. Veamos una alternativa. Código de Hamming. Para calcular el código de Hamming, primero que nada vamos a dividir el mensaje en dos partes bien diferenciadas. Por un lado tenemos el mensaje original de tamaño k y la redundancia que se agrega de tamaño n menos k. Vamos de nuevo, n era el tamaño total de la trama codificada. ¿Sí? En el caso anterior, k era 4 porque tenía 4 bits de entrada y n era 12 porque el resultado era 12 bits. La redundancia era 8 bits. ¿Estamos? Estoy muy dormido hoy. La hora de la siesta no es más favorable. Bueno, los códigos de Hamming nos permiten detectar errores de 1 bit y de 2 bits y corregir errores de hasta 1 bit. ¿Sí? No es lo más robusto, ¿sí? Nos permite detectar errores de 1 o de 2 bits y corregir hasta un solo bit. O sea, si un solo bit cambia, lo puedo corregir. Si han cambiado más, ya solamente lo puedo detectar. ¿Sí?
poseen una distancia igual a 3, una distancia Hamming, y son los códigos FE que poseen la mayor eficiencia para esa distancia de Hamming. O sea, si la distancia Hamming es de 3, tiene una muy buena eficiencia. Son muy utilizados, por ejemplo, en las memorias RAM. Este es el caso que les decía de SC. Para un bloque de edad 2K se incorpora. Salud. Salud. Para un bloque de datos K, vamos a incorporar R bits, ¿sí? Esos R bits se calculan mediante la siguiente inecuación. K, que es la cantidad de bits de datos, más R, que es los bits de redundancia que yo voy a agregar, más 1, tiene que ser menor o igual que 2 elevado a la R, ¿sí? De esa manera determinamos cuántos son los bits que vamos a tener que agregar. ¿Ya? No, no tiene corrección de error. ¿Cuál es el dorado o el rojo? Los estoy apretando los dos y les vale más. Amarillo. ¿Por qué es dorado? Es un amarillo brilloso. Es lo que él quiere. Sí, puede ser lo que él quiera. Pero mientras ande, está todo bien. Ya le está pidiendo mucho. No, es dorado. No, pero... puede ser que así también. Ahí van a ver que es súper dorado. Disculpen, pero... Ok. Ya van. Bien. Conociendo el largo K de la trama a codificar, podemos determinar el largo R. Por ejemplo, si yo tuviera un K igual a 8, ¿sí? Veamos, adoptemos K igual a 3, R igual a 3. 8 más 3 más 1, 12. 2 elevado a la 3, 8. No alcanza, ¿verdad? No se cumple ni la ecuación. Este número tiene que ser menor. Adoptemos R igual a 4. 8 más 4 más 1, 13. 2 elevado a la 4, 16. ¿13 es menor que 16? Sí. Entonces, para una trama de 8 bits necesitaremos agregar por lo menos 4 bits de Hamming, sí, bits de paridad. Este código se le denomina 12.8 porque tiene 12 bits en total con 8 bits de datos. Y el ejemplo de código de repetición que hemos visto es una especie de código Hamming con una distancia, con un n igual a 3 y un k igual a 1, ¿sí? Y una paridad simple sobre un código ASCII de 7 bits, ¿se acuerdan? En el primer caso que hemos visto, un código ASCII de 7 bits le agregamos un bit de paridad, sería un código Hamming con un n igual a 8 y un k igual a 7. ¿Sí? La redundancia son bits de paridad que se van a determinar sobre determinados bits de datos. El código Hamming no va a calcular los bits de paridad en función de todos los bits, sino que va a calcular cada bit de paridad, tengan en cuenta que me agrego 4 bits, en función de algunos de los bits de la trama. ¿Sí? Se reservan las posiciones. Esto es una norma. Hay varias codificaciones Hamming que pueden encontrar en internet, pero esta va a ser una de las que se utiliza. Reservamos las posiciones potencia de 2 para ubicar los bits de redundancia y la idea general es lograr que una SOR de todas las posiciones que contengan unos sea igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos con un ejemplo. Bien. ¿Cómo se codifica el Hamming? El algoritmo para codificarlo. Vamos a enumerar en binario todas las posiciones del mensaje empezando por 1. Sí, ya sé por qué empezaremos por 1 si somos de computación, pero bueno, en este caso vamos a empezar por 1. Todas las posiciones que son potencia de 2 serán bits de paridad. Y las restantes serán bits de datos. ¿Sí? Entonces, la posición 1 es potencia 2. ¿Cómo que no? 2 a la 0, ¿cuánto da? 1. Bien, ¿la posición 2 es potencia 2? Sí. ¿La posición 3? No, la posición 4, sí, ¿verdad? Bien, entonces las posiciones que sean potencia 2 van a ser bits de paridad y las restantes van a ser los bits de datos. El primer bit de paridad P0 se va a calcular sobre las posiciones que tengan su bit menos significativo igual a 1.
O sea, todas las posiciones impares. El segundo bit de paridad se va a calcular sobre todas las posiciones que tengan su segundo bit menos significativo igual a 1. O sea, las posiciones 2, 3, 6 y 7. El tercer bit de paridad se calculará sobre todas las posiciones que tengan su tercer bit menos significativo. Pueden ver el patrón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo que no? El tercer bit con el tercer bit menos significativo, el cuarto con los cuartos bits menos significativos. ¿Sí? Adivinen el quinto bit de paridad, ¿cómo puede se calcularía? Con los bits que tengan su quinto bit, con las posiciones que tengan su quinto bit menos significativo igual a 1. ¿Sí? ¿Lo vemos acá en un ejemplo? Bien. Esto sería, para el caso anterior, donde teníamos 8 bits de datos y 4 bits de paridad. ¿Sí? Fíjense, la posición 1 representa un bit de paridad, porque es potencia 2. La posición 2 también representa un bit de paridad. La posición 4 representa otro bit de paridad. Y la posición 8 representa otro bit de paridad. Si hubiese una posición 16, sería también un bit de paridad. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la posición en la paridad del bit F? Se va a calcular en función de los bits que tengan el bit menos significativo igual a 1. Esta es la posición 1. Posición 2, posición 3. 3 en binario, 1, 1. El bit menos significativo es 1. Posición 4, 1, 0, 0. El bit menos significativo no es igual a 1. 5, 1, 0, 1. El bit menos significativo es igual a 1. Lo que decía la diapositiva anterior, todos los bits de posiciones impares, porque es el bit menos significativo. ¿Qué pasa con el segundo bit de paridad? Todos los bits que tengan su segundo bit menos significativo igual a 1. Entonces, 1, ¿cómo es en binario? 1. 2, 1, 0. Está bien, el segundo bit es igual a 1, pero este es el de paridad. 1, 1, ¿sí? Es un bit que se va a calcular por el segundo bit menos significativo. 1, 0, 0, el segundo bit menos significativo es igual a 0. 1, 0, 1, el segundo bit menos significativo es igual a 0. 1, 1, 0, ¿sí? Entonces, van a ser los bits 3, 6, 7, 10 y así. ¿Sí? ¿Se entiende? Si lo quieren entender mejor, pueden escribir cuánto vale cada posición en binario, ¿sí? Y van a ver que cuando el bit menos significativo, ahora, ¿cuáles son las posiciones que tenemos? Hasta 12 necesito 4 bits. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Todos sabemos contar en binario, ¿verdad? ¿Cuánto voy ya? ¿10? Vamos. Y encima empecé con el 0. De hecho, teníamos que empezar con el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Y no sé 7 lo mató con la pizarra. Espero que no. De nuevo. Vamos a cambiar a. ¿Vale? Bien. Esas eran las posiciones que teníamos, ¿verdad? Bien. Lo que me decía lo de Hamming, que el primer bit de paridad se va a calcular con aquellos bits que tengan el bit menos significativo igual a 1. O sea, con este, con este, con este, con este, con este y con este. ¿Verdad? El segundo bit de paridad se va a calcular con aquellos bits que tengan la segunda posición, el segundo bit menos significativo igual a 1. O sea, con este, con este, con este, con este, con este y con este. El tercer bit de paridad se va a calcular con aquellos bits cuya posición tenga el tercer bit menos significativo igual a 1. ¿Sí? Y el cuarto bit de paridad se va a calcular
con aquellos bits que tengan su cuarto bit menos significativo igual a 1. ¿Lo ven? Así es justamente como se construye la tablita que estábamos viendo recién. Voy a minimizar esto. Ah, claro. Y dejo las diapositivas. ¡Wow! Todo un mundo nuevo. ¿Lo ven? Hemos logrado reconstruir exactamente esto que tenemos acá, de esta manera. ¿Sí? El primer bit de paridad se calcula con los bits que tienen marcado en verde. El segundo bit de paridad se va a calcular con los que tienen marcado en rojo. El tercer bit de paridad con los que tienen marcado en azul. Y el cuarto con los que está marcado en negro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cada bit que cambie genera un único cambio, o sea, una única consecuencia, una única combinación de cambios en los bits de paridad. Supongamos que cambia este bit. Si este bit cambia, van a cambiar aquel bit de paridad y este bit de paridad. O sea, solamente esos dos bits van a detectar error. ¿Se entiende? Si este bit cambió, este bit de paridad me dirá que hay error y este bit de paridad me dirá que hay error. Pero estos dos no. Y ese bit es el único bit que cambia o afecta solamente a esos dos bits. Fíjense que no hay ningún otro bit de datos que modifique solamente esos dos bits de paridad. ¿Se entiende? Entonces, un cambio en un bit de datos tiene una única combinación de cambios en un bit de paridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de los bits cambió, inequívocamente yo puedo encontrar cuál es el bit que cambió. ¿Sí? ¿Cómo puedo pasar las diapositivas y salir de ahí? Bueno, mi pantalla murió, pasó. Bien. Vamos con el ejemplo de nuevo. Vamos con el ejemplo nuevo. Queremos transmitir la palabra 1001100 de 8 bits. Primero que nada vamos a calcular cuántos bits deberíamos agregar. Ya hemos visto en el ejemplo recién que eran 4 bits. Entonces queda de esta manera. Tengo un bit de paridad, otro bit de paridad 1, bit de paridad 001, otro bit de paridad 1010. ¿Sí? Luego calculamos las paridades asumiendo, por ejemplo, paridad par. El mensaje a transmitir va a quedar de esta manera. ¿Sí? 01, 11, 00, 10, 10, 10. ¿Sí? En este caso hemos elegido paridad par. Veamos. Este bit de paridad se calcula con qué bits. Lo tenemos allá marcado. Se calcula con este. A ver. Perdón, se calcula con el mismo. Con este. 1. ¿Sí? 0. Entonces tenemos un 0. Dos ceros. Perdón. Un 1. Ya perdí. 2 unos, 3 unos, 4 unos. Tenemos que respetar paridad par. Ese bit debería ser un 0. ¿Sí? Este bit, ¿con qué bit se calcula? Es el que está en rojo. Tengo que calcularlo con el tercero. Tengo un 1. Después salteo 2. Con estos dos, tengo 2 unos. Y con estos dos, tengo 3 unos. Entonces necesito poner un 1 para respetar la paridad par. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora alguien diga que sí. Sí. No, ¿verdad? Me estarían mintiendo si me dicen que sí. Puede ser que hayan coincidido dos veces todo el que vamos viendo. ¿Los qué? O sea, Este no es el ejemplo recién, ¿no? No es el mismo ejemplo de recién. El de recién era solamente para ver las posiciones. Ahora lo estamos calculando. Si este número no te coincide con el de recién es porque no era el mismo. sí, exacto. Me parece que el primer bit tenía en cuenta el primer 1 y el segundo 1. El segundo bit también, ¿no? A ver. Sí, O sea, tipo, tiene que. Lo que te da la corrección es que más de uno es una combinación única. 1, 3, los dos 5, dos veces. 7, 9 y 11. Fíjate que El segundo bit de paridad se va a calcular con las posiciones 2 y 3,
6 y 7, 10 y 11. El tercer bit de paridad lo vamos a calcular con las posiciones 4, 5, 6 y 7 y 2. ¿Sí? Y el cuarto bit de paridad lo vamos a calcular solamente con las posiciones 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Pero creo estoy grabando el pizarrón todavía. Ya entendí luego. No, estamos en diapositivas. Bien. Bueno, pizarrón para que quede eso. ¿Se entiende cómo es esto? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las posiciones de cálculo de cada uno de los bits de paridad? Bien. Entonces, este bit de paridad, ¿cómo lo calculamos? El tercero. 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo un 1 y por último se utiliza el 12 también, ¿no? Sí, el 12. Tengo un solo 1. Para que la paridad se pare, tengo que insertar un 1. ¿Sí? Este bit de paridad es un 1. Y este bit de paridad se calcula con todos estos bits. Tengo 1, 2, 1. Vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. De esa manera obtenemos el resultado del código de Hamming. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Como les decía, para cada combinación de bit, para cada bit que pueda cambiar, hay una única combinación representativa que me va a indicar cuál es el bit que cambió. No hay dos bits que puedan cambiar y detectarse con los mismos bits de paridad, porque cualquiera de los bits que yo elija afectan a una combinación única de bits. ¿Sí? Se calcula con una única combinación. Fíjense que este es el único que utiliza, que se calcula para el primero y segundo bit de paridad. Este es el único que se calcula para el primero y el cuarto. Este es el único que se calcula para los primeros 3 bits de paridad. ¿Lo ven? Entonces, si cualquiera de los bits cambia, todos estos bits de paridad me van a detectar error. Y ese es el único bit que me permite que esos 3 bits detecten error. Por lo tanto, si los 3 bits detectan error, efectivamente el error está en este bit. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno. No lo mentí. Sí, había un clic. No es complicado. Tiene 15 minutos para hacerlo. Podríamos detener la grabación mientras sube. ¿Cómo? Sí, se puede consultar, no hay problema. Y vamos a detener la grabación durante el sufrimiento. Me parece innecesario. Sigamos con la grabación. Bien. Ese era el quiz. La pregunta 1 nos decía cuántos registros de presente se requieren para conseguir un generador de CRC 16 cuyo polinomio es que tenemos ahí. ¿Se acuerdan? Necesitábamos un registro de desplazamiento. Por cada término. No, eran los ores exclusivos. Los ores inclusivos eran por las sumas, por cada suma. Cada término, pero el grado del polinomio nos definía la cantidad de registros de desplazamiento. Son 16 registros. Bueno, entonces no. ¿Sí? Eran 16 registros, porque depende del mayor exponente del polinomio o el grado del polinomio. ¿Sí? La pregunta 2 nos decía, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para un código de corrección de errores cuya distancia de Hamming es 5? ¿Se pueden detectar errores de hasta 5 bits? No. ¿Pueden tener errores de la distancia menos 1? O sea, de hasta 4, sí. ¿Corregir errores de hasta 5? No. ¿Corregir errores de hasta 4? No. 3? No. 2? Sí, porque vamos a corregir errores de la distancia de Hamming menos 1 dividido en 2. O sea, 2 bits. Sigo esperando mucho. Ahí está. Ahí está. Esa y esta. ¿Sí? Las dos respuestas correctas. Las otras eran incorrectas. Y por último, ¿tienen algo con el proyector? Sí. ¿Tienes ustedes también? Comparto. Dice que Ahora, me imagino que debo parecer un loco porque la grabación de la discusión sigue saliendo. No, bueno, pero se ve que se apaga la pantalla. No tan loco. Más de lo que soy. Bueno, dado un código de corrección de errores, que para un mensaje original del tamaño K genera un mensaje a transmitir de tamaño N, tenemos el largo del mensaje, el tamaño a transmitir, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Según que el code rate sea igual a 1, o lo más cercano posible. Sí.
momento aparecerá un tildecito por ahí. Perdón. Seguro que el code rate sea igual a 1 o lo más cercano posible a 1. ¿Qué era el code rate? ¿Qué era el code rate? Vamos a volver a la acción. Cuanto mayor sea el code rate era el n, ¿sí? O sea, la tasa total de los bits que tengo que transmitir. Si es igual a 1, no, perdón, el n menos el k. Perdón. K sobre N. ¿Cómo? K sobre N. K sobre N. K sobre n, claro. Ahora era física. O sea, buscar que sea igual a lo más próximo a 1 sería. El code rate es el K sobre N, o sea, lo que buscaríamos es que el rendimiento sea lo más próximo a 1. Esto significa que yo estoy transmitiendo puramente los bits. ¿Por qué no es correcto eso? ¿Qué sería lo mejor? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Capaz que se han vuelto chingueando. Me parece que se me han vuelto a chingar el resultado del quiz. Según que el code rate sea igual a 1 o lo más cercano posible, es cierto. Cuanto mayor sea la diferencia entre n y k, mayor será el code rate. Eso es falso. Mientras mayor sea la diferencia, menor va a ser el code rate. ¿Sí? Si son iguales, 1, y cuando se van ampliando, se vuelve menor. Cuanto mayor sea la diferencia entre n y k, menor será la velocidad de transmisión de datos. Eso es cierto, porque mientras mayor sea la diferencia, más redundancia tengo. Entonces tengo más bits que transmitir que no forman parte del mensaje original. Y por último, cuanto mayor sea la diferencia entre n y k, más bits de paridad habrá que calcular. Sí, efectivamente. Pero no depende de la codificación, en este caso. ¿Cómo? No sé si depende tanto. Es sí o sí que es con bit de paridad, con todo lo que se agrega es bit de paridad. No importa, claro, si consideramos como bit de paridad todo lo que se agrega, sí, Si un cuanto código de mayor sea... repetición no es un bit de paridad. Porque ¿Cómo? si es un código de repetición, No importa, lo conocemos como bit de paridad. Bueno, está bien, no se calcula como paridad en sí, pero es la redundancia, el bit de redundancia, lo podemos decir si quieren. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Ok, sigamos con Hamming. Acabamos de ver el código de Hamming y cómo lo armábamos en función de los diferentes bits que teníamos que calcular el R necesario y en función de ese R, calcular en base a las posiciones de los bits, no lo quiero tocar pero va a fallar de nuevo, en base a la posición de los bits, el bit de paridad de cada uno. Un código de Hamming me asegura que cada bit es incluido en un conjunto único de bits de paridad. Es lo que yo les decía acá. Que cada bit de datos solamente se incluye en un conjunto único de bits de paridad. ¿Sí? No se repite la combinación de bits, por lo tanto, si un bit cambia, es inequívocamente detectable. Revisando los bits de paridad se pueden detectar con precisión los errores y el patrón de errores es denominado síndrome. ¿Por qué síndrome? No sé, me hace recordar un villano de Increíble, pero bueno. Es síndrome. Usando la matriz de posiciones binarias y los datos recibidos, podemos calcular, que no sé si mira para ahí, podemos calcular el síndrome. ¿Cómo? Eso era el programa. Sade dice que era porque era muy pesado, entonces capaz que sí. Creo que lo dejaba arriba. Sí, pero ponlo sobre el otro, pero igual. No, lo dejaba así, arriba del. ¿Montó? Ah, vos decías el cable aquel. No, ¿Has visto? acá, Lo apoyaba sobre la acá, palanquita. o por acá, no sé cómo aquí. Ingeniería de Sade. Porque si no era como muy pesado. Mientras nada explote. Entonces, usando la matriz de posiciones binarias y los datos recibidos, podemos calcular el síndrome para determinar si hubo errores o no. Y de hecho me dice dónde hubo el error. Si yo tengo un síndrome nulo, o sea, el síndrome que vamos a calcular es 0, es que no hubo errores. Si el síndrome es no nulo, me va a indicar la posición en la que se produjo el bit de error. Por ejemplo, si los bits de paridad de las posiciones 1, 2 y 8 son incorrectos, entonces hay un error en el bit ubicado en la posición 11.
¿sí? Veamos un ejemplo. Esta es la forma en la que vamos a calcular el síndrome, ¿sí? Si se fijan, esto no es más que la matriz de lo que acabamos de hacer acá, ¿sí? ¿Qué bits está ubicado en cada posición? Estos son los 12 bits, 12 bits, y me dice con qué bits se calcula cada uno de los bits de paridad. Entonces el síndrome es volver a calcular exactamente lo mismo, como lo hicimos, teniendo en cuenta todos los bits, y de esa manera obtenemos la matriz síndrome que, en este caso, por ejemplo, sería S0 va a ser P0 por exclusivo de 0, por exclusivo de 1, por exclusivo de 3, de 4 y de 6. El S1 va a ser P1 por exclusivo de 0, de 2, de 3 y así consecutivamente. O sea, básicamente es volver a calcular esto, ¿sí? Como lo hicimos para el código Hamming, pero esta vez considerándolo al bit de ya sea paridad o data. ¿Se entiende? Entonces, en la primera paridad del primer síndrome sería por entre este bit, este bit, este bit, este bit, este bit y este bit. Entonces, estas son las posiciones de los bits, no se olviden, ¿sí? Bien. Vamos por el ejemplo. Queremos transmitir esto con paridad par, ya lo hemos visto, hemos resuelto y hemos obtenido este código de Hamming, ¿sí? Donde los bits de paridad son estos, los que están en amarillo, y los bits de datos son los que tenemos en celeste o azul. ¿Qué pasa si cambia ese bit? ¿Sí? Fíjense que el bit de 1 era un 1 y yo lo cambio por un 0. ¿Qué pasa si ese bit cambia? Si calculamos el síndrome, hacemos el oro exclusivo de todos estos ceros, me da 1, el oro exclusivo de todos estos bits, perdón, me va a dar 0, el oro exclusivo de todos estos bits me va a dar 1, y el oro exclusivo de todos estos bits me va a dar 0. Como el síndrome no me dio igual a 0, esto me está representando que yo estoy teniendo un error. Y de hecho, 1, 0, 1, 0 me está diciendo que el síndrome está en la posición 5. ¿Sí? 1, 0, 1, 0 está en binario. Entonces, ¿qué me está diciendo? El bit de la posición 5 es el que cambió. ¿Sí? Eso es lo que me permite determinar el síndrome. Al calcular esto, logro determinar exactamente dónde está el bit que cambió. ¿Sí? Si no hubiera habido ningún bit cambiado, si esto hubiera sido un 1, fíjense que al poner un 1 acá y un 1 acá, estos dos hubieran cambiado a 0. ¿Sí? Entonces me hubiera dado todo el síndrome 0. ¿Lo ven? Esa es la ventaja del código Hamming. Permite de una manera rápida, relativamente sencilla, determinar no solo si hubo error o no, sino dónde está el bit que cambió. Una característica que ayuda mucho a estos códigos es que se pueden implementar bastante fácil en hardware. Así como el CNC, se implementan simplemente mediante una combinación de SOR y de corregidor de desplazamiento. ¿Sí? Cada variante del código lo único que va a hacer es ubicar en distintos lugares los componentes. Hay diferentes variantes del código Hamming, esta como viste es una variante. Hay algunas que tienen todos los bits de paridad al principio, otras que tienen todos los bits de paridad al final. ¿Sí? Cada una tendrá su forma de calcular. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué ventajas tienen los códigos Hamming? Los códigos Hamming nos permiten detectar de manera muy eficiente errores puntuales, errores aleatorios, donde solo un bit cambió. Pero ¿qué ocurre con los errores en ráfagas? Si de repente cambiaron 2 bits o 5 bits juntos, no me va a permitir detectar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a superar la distancia de Hamming que tiene el código. ¿Sí? Entonces, en esos casos, es donde entran en juego los códigos como el código Read Solomon. Este código me permite corregir errores en ráfaga. Por ello es muy usado en CD, DVD, Blu-ray, código de barra. ¿Por qué lo utilizamos en este tipo de aplicaciones? ¿Saben cómo se lee, verdad? Sí, Cuando se raya, yo no tengo un error en un bit. Tengo una ráfaga de bits con error. ¿Sí? Un código de barra. Se raya el código de barra, le dio un reflejo de la luz. Entonces hay una serie de bits que yo leí mal. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, utilizamos una codificación que sea robusta para errores en ráfaga. No necesariamente para errores aleatorios, pero sí que sea robusta para errores en ráfaga. Parten de unidad similar al código de Hamming, pero van a tener una distancia de Hamming igual a R más 1. O sea, la redundancia más 1.
pueden detectar errores de hasta R bits y pueden corregir errores de hasta R sobre 2 bits, ¿sí? Por ejemplo, un código Reed Solomon común es definido como 255.223. ¿Qué significa esto? Que yo tengo cada 255 bits transmitidos 223 bits de datos. Esto quiere decir que está agregando 32 bits de paridad para poder hacer la detección, ¿sí? Y va a permitir detectar errores de hasta 31 bits y corregir errores de hasta 16 bits, ¿sí? Las variantes más comunes consideran los primeros k valores de un polinomio, el cual genera interpolando los valores de estos con otro polinomio generador de grado menor que k. Usualmente se usa una interpolación de Lagrange o una transformada de discreta de Fourier, pero no lo vamos a ver. La idea es que conozcan que existen estos códigos que son más robustos, ¿sí? Que poseen una complejidad más alta, pero que permite detectar errores en ráfagas mucho más grandes que el código de Hamming. Al igual que los códigos de Hamming, para decodificar se usa el método de los síndromes o algún método similar, y al igual que los códigos de Hamming, son simples de implementar en hardware usando registros de desplazamiento y compuertas SORM, ¿sí? Por supuesto que la cantidad de bits de redundancia que agregan son mucho más grandes, ¿sí? Es mucho más grande, pero nos permite justamente recuperar los errores del mundo. La verdad es que no calculé para este caso 256. Si yo quisiera transmitir 223, ¿cuánto me daría el R con Hamming? Pero seguramente va a dar mucho menor que 32. Les va a dar 8. Creo que un Hamming le da 8 o 9 bits de Hamming. Transmitir 223. ¿Se acuerdan la formulita de la inecuación? Sí. Bueno, el R creo que le va a dar 9. Si no me equivoco, 8 o 9. Sí, no, 8. Con 8 tiene que dar. La inecuación esa nos da 8, o sea que Hamming agrega tan solo 8 bits para transmitir este bloque. Reed Solomon agrega 32, ¿sí? De ahí el equilibrio de que va a ser más robusto, pero va a tener menor eficiencia. Me asusté porque pensé que no estaba grabando. Bien. Y pasamos a prácticamente el último, que son los códigos convolucionales. Los códigos convolucionales ya forman parte de los códigos, perdón, los códigos convolucionales, a diferencia de los códigos en bloques, van codificando los datos bit a bit para ser transmitidos. Utilizan una especie de memoria, ¿sí? Para poder, en base a los datos que se transmitieron antes, determinar el dato que tengo que transmitir ahora. La ventaja es que no necesito tener todo el paquete de datos para poder codificarlo. Entonces estos son muy utilizados normalmente en tareas como de streaming, videollamadas y etc. No operan sobre el bloque de tamaño fijo, sino de un tamaño arbitrario, y la codificación no depende solo de los datos actuales, sino también de los anteriores. O sea, que utiliza una ventana deslizante de una forma polinomial al stream de los bits que van llegando, ¿sí? La decodificación consiste en elegir la cadena más probable dentro de ciertas opciones. Es parecido a lo que habíamos visto con los códigos de repetición. Si a mí me llega 001 y yo sabía que el n era igual a 3, yo asumo que lo que me quisieron mandar era un 0, que sería más probable que un 1, ¿sí? Entonces, utilizando probabilidad, determinan cuál sería la opción más coherente, digamos, o que correspondería con el dato recibido. Se utiliza un algoritmo conocido, por ejemplo, el algoritmo de Viterbi, que ya vamos a ver cómo funciona. Este sería el ejemplo. Vale, el ejemplo no, esta sería la implementación. Consta de K etapas, ¿sí? Y K bits de datos. No sé por qué han utilizado K mayúscula para etapas y K minúscula para bits de datos, habiendo 25 letras más en el abecedario, pero bueno. Y tenemos N bits de códigos. Cada uno de los bits se va a calcular con una combinación de diferentes bits de datos para poder ir generando la secuencia codificada, ¿sí? Para que lo tengamos un poquito más claro, veamos un ejemplo preciso, ¿sí? Un codificador convolucional toma K bits de datos para generar N bits de código a partir de los K últimos bits transmitidos, ¿sí? K representa la memoria o la profundidad del codificador. Cuanto mayor sea K, es esperable que la robustez del código sea mejor. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 3 bits, ¿sí? A medida que vayan ingresando los bits, cada bit que ingrese me va a generar 3 bits de salida. El primer bit de salida va a ser directamente el mismo bit que ingresó.
El segundo bit de salida va a ser un OR exclusivo entre este bit y el bit que llegó hace 2 bits. Y el tercer bit va a ser un OR exclusivo entre este bit, el que llegó anterior, y el anterior a ese. ¿Se entiende? Entonces, por cada bit que ingrese, yo voy a tener 3 bits como resultado. Veamos qué ocurre. Ingreso un 0. Asumamos que originalmente teníamos 2 ceros, entonces ingreso un 0 más. Quiero usar el mouse para no poder estar yendo y viniendo hasta allá, pero el mouse no quiere. Si traes el teclado. Me parece que el alcance del mouse es el problema. Por eso a veces no se mueve. Traigamos el teclado. Bien. Asumamos que originalmente teníamos 2 ceros e ingresa un tercer 0. Al ingresar un 0, el primer bit va a ser el 0S, efectivamente. El segundo bit va a ser un OR exclusivo entre 0 y 0, también un 0. Y el tercer bit va a ser un OR exclusivo entre 3 ceros, por lo tanto, otro 0. La trama que está por ingresar es este, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ingresa el 1? Al ingresar este 1, el primer bit va a ser un 1, el segundo va a ser un OR exclusivo entre 1 y 0, otro 1, y el tercero va a ser un OR exclusivo entre un 1, un 0 y otro 0. ¿Sí? En ese caso voy a tener otro 1. Entonces el resultado es 3 1. Ah, bien, ha pasado 700 y después 700. Ok. ¿Qué pasa cuando ingreso otro bit? Al ingresar otro bit, ingresa el 1, yo tengo 1, 1, OR exclusivo 0, 1, 1, OR exclusivo 1, 1, OR exclusivo 0, perdón, 1, OR exclusivo 1, 0, OR exclusivo 0, 0. ¿Sí? Entonces tengo 1, 1, 0. Y cuando ingrese el cuarto bit, yo voy a tener 0, 1, 0, ahora como producto del cálculo de los OR exclusivos. La trama resultante sería esta, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 0. ¿Se entiende cómo funciona, cómo se lo arma el algoritmo? ¿Sí? O sea, al inicio, como por defecto, digamos, está cargado siempre en 0 para comenzar. Empezamos, puede haber un estado inicial si hubo una trama anterior, si no, arrancamos con todo 0 y en base a eso va calculando. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Fíjense qué es lo que tenemos acá a la derecha. Básicamente es una especie de árbol de decisiones donde, si yo estaba acá, si lo que ingresó fue un 0, yo me voy para acá. Si lo que ingresó fue un 1, me voy para acá. Como lo que ingresó es un 0, me voy para acá. Ahora, en este caso, yo tengo dos opciones. O ingreso un 0 o ingreso un 1. Como ingreso un 1, me vine para acá. 1, 1, 1. Ahora, estando aquí, en este estado, yo tengo dos opciones. O ingreso un 0 o ingreso un 1. ¿Qué ingresó? Un 1. Entonces me voy para acá. 1, 1, 0. Ahora estando acá, ¿qué ingresó? Un 0. ¿Me voy para acá o me voy para acá? ¿Sí? Fíjense que para cada caso yo solamente tengo dos opciones. Y esto se repite. No tengo infinitas posibilidades. Yo puedo estar en un 0, 0, 0, en un 1, 1, 1, en un 0, 0, 1, en un 1, 1, 0. Son las únicas 4 posibilidades que yo tengo. ¿Sí? Yo puedo estar en esos 4 estados. En A, en B, en C o en D. Por lo tanto, esto se podría resolver con una máquina de estado finito. ¿Sí? Donde yo tengo 4 estados y para cada estado tengo 2 posibilidades de que ingrese un 0 o de que ingrese un 1. O sea que en esencia esto es una máquina de estado finito donde tengo los 4 estados. Por ejemplo, si yo tenía 2 ceros, o sea, el estado anterior era que los últimos 2 que ingresaron era un 0, si ingreso otro 0, envío 0, 0, 0 y me quedo en este mismo estado. Ahora, si lo que ingresó fue un 1, las líneas puntos son unos, paso al estado 1, 0, porque ingresó un 1, y envío 1, 1, 1. ¿Sí? En la salida va a ser 1, 1, 1 y ahora estoy en el estado 1, 0. Estando en el estado 1, 0, tengo dos opciones. O llego un 1 o llego un 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no hay infinitas posibilidades, sino que para cada caso, dependiendo del estado anterior, solamente tengo dos posibilidades. Si yo estaba en si lo último que yo recibí era un 0, 0, 0,
O me puede llegar un 1, 1, 1, o me puede llegar un 0, 0, 0. Pero no me puede llegar un 0, 1, 0. ¿Sí? Más rápido la detección, ¿no? ¿Cómo? O sea, mejor la detección. Por lo menos de esa manera puedo detectar el error. Y si me llega un 0, 1, 0, yo qué sé, es más probable que lo que me quisieron transmitir es un 0, 0, 0 que un 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque la distancia de Hamming del 0, 1, 0 respecto de esto es menor que respecto de esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decíamos, analiza la probabilidad de cada bit recibido, ¿sí? O de cada secuencia recibida para ver qué es lo más probable que se haya querido transmitir. ¿Se entiende? Y corrige de alguna forma el error que podría haber sucedido. Claro, porque si me llegó un 0, 1, si yo estaba en el estado 0, 0 y me llegó un 0, 1, 0, yo sé que eso es improbable. No puede haber llegado. Entonces, ¿qué es más probable? Un 0, 0, 0. Asumo 0, 0, 0. Ya lo corregí el error. ¿Sí? Pero también podría pasar que en esa probabilidad esté mal, digamos. Sí, podría pasar que haya un error aún así. No es que es absoluto, de nuevo, es probabilidad. ¿Sí? Bien. Veamos el caso de recién con la máquina de estado finito. Yo tenía 0, 0, 0, estoy en ese estado, o sea, yo tenía originalmente 0, 0. Cuando ingreso el tercer 0, me quedo en este estado y transmito 0, 0, 0. Ahora debería ingresar un 1. Cuando ingrese el 1, estoy en el estado 1, 0, 0, envío un 1, 1, 1 y paso al estado 1, 0. El siguiente estado va a ser 1, 0. ¿Sí? Son los dos bits anteriores cuando ingrese el siguiente. Cuando ingrese el siguiente bit, que va a ser un 1, salteado 1, me parece. Puede ser que estén mezcladas. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Hace falta una diapositiva aquí en el medio. Paso al estado 1, 1, me falta una diapositiva en la cual mando este 1, 1, 0 y paso a este estado. Sí, falta una diapositiva, ya lo revisé. Bien. ¿Pero se entiende la idea? ¿Sí? O sea que lo podemos ver como una máquina de estado finito. ¿Sí? Donde cada uno de los estados me permite solamente dos opciones. O ingreso un 0 o ingreso un 1. Supongamos que estamos en este estado, 0, 1. Si estamos en este estado y me llegó un 1, 0, 0, yo sé que me llegó un 1. Si me llegó un 0, 1, 1, yo sé que me llegó un 0. Ahora, si me llegan a haber llegado, por decir algo, un 0, 0, 0, yo sé que esa combinación, estando en este estado, es imposible. Entonces, si me llegó un 0, 0, es más probable que haya sido esto que esto. Entonces asumo esto y asumo que lo que me llegó fue un 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Este diagrama que tenemos acá se llama diagrama de Trellis, que básicamente es parecido a lo que hemos visto recién en la máquina de estado finito, pero de otra forma más simple de seguir. Si yo estaba en el estado A, yo sé que parece más complejo, pero a medida que lo vamos avanzando es más rápido. Por lo menos a mí me resulta más fácil, no les puedo asegurar nada. Pero a mí me resulta más fácil seguir, si bien parece da miedo, pero supongo que estamos en el estado A. Si me llega un 0, 0, 0, me mantengo en el estado A. Si me llega un 1, 1, 1, me paso al estado C. Ahora, estando en el estado C, me puede llegar a un 0, 0, 1 y paso al estado B, o un 1, 1, 0 y paso al estado D. ¿Sí? Fíjense que en el estado C yo no me puedo quedar. Si estaba en el estado B y me llega un 0, 1, 1, paso al estado A. Si me llega un 1, 1, 0, paso al estado D. ¿Sí? Y este diagrama se repetiría infinitamente y de esa manera, en base a los datos que me van llegando, yo puedo ir saltando entre los diferentes estados, ¿sí? Y verificando. Si yo estoy en este estado, de nuevo, y me llega un, qué sé yo, un 0, 1, 0, en ese caso no. No, sí, un 0, 1, 0. Supongamos que llega un 0, 1, 0. El 0, 1, 0 es más probable que haya sido un 1, 1, 0, porque tiene un solo bit de diferencia. La distancia de Hamming con este es 1, mientras que con este es 2. ¿Sí? Entonces es más probable que haya ido por acá y voy al estado D. ¿Se entiende?
Ejemplo. Estamos en el estado A, me llega un 0 o me llega un 0, 0, 0, entonces asumo que esto es un 0, sigo en el estado A. Luego me llega un 1, 1, 1. Eso quiere decir que me llegó un 1. Estando en el estado C, me llegó un 0, 1, 0, un 0, 0, 1. ¿Sí? El mismo ejemplo reciente. Eso quiere decir que me llegó efectivamente un 0. O me puede haber llegado un 1, 1, 0, lo cual quiere decir que tengo que pasar al estado D. Estoy volviendo, perdón. Fíjense, según el algoritmo de Viterbi, si el dato que se me transmitió era un 0, me tiene que haber llegado un 0, 0, 0. Si me llegó un 0, 1, 0, estoy repitiendo de nuevo lo mismo que dije recién, es más probable que esto haya sido un 0, 0, 0 que un 1, 1, 1. Si ahora me llega un 1, 1, 0, yo asumo por probabilidad que es más probable que esto haya sido un 1, 1, 1 que un 0, 0, 0. ¿Sí? Y así, consecutivamente, las distancias de cambio de cada combinación posible de bits van a ser distintas. Y cuando me llegue una terna de bits, yo puedo determinar, en función de la distancia de cambio con cada una de las probabilidades, de las posibilidades aceptables, cuál es la que más se aproxima o cuál sería la más probable de que haya ocurrido. Fíjense esto. Estas son las distancias de cambio. El 0, 1, 0 con el 0, 0, 0 tiene distancia 1, con el 0, 0, 1 tiene distancia 2, y así. ¿Sí? Entonces, si yo estaba en el estado A y me llega esto, yo solamente tenía dos posibilidades, esta y esta. ¿Cuál tiene menor distancia de cambio? La primera. Entonces, asumo 0, 0, 0. Ahora aquí, yo seguí en el estado A y me llegó el 1, 1, 0. ¿Cuál sería la que tiene menor distancia? El 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, asumo que lo que me llegó fue un 1 y paso al estado C. Estando en el estado C, me llegó el 0, 1, 1. ¿Sí? En el estado C me podrían haber llegado 0, 0, 1 o 1, 1, 0. O sea, este o este. Estando en el estado C, ¿cuál tiene menor distancia de cambio? Este. Entonces lo que me llegó no era 0, 1, 1, sino 0, 0, 1. Entonces paso para el estado B. ¿Se entiende? Sí. Dígame si no me falta seguir esto e ir haciendo dibujitos que saltando de estado. A menos que tenga mucha cancha con margen finito, me parece más fácil ir siguiendo así, de esa manera. ¿Sí? Yo estaba en este estado, me mantuve en este estado, luego pasé a este estado, luego pasé a este, luego pasé a este, y así. ¿Lo ven? De esa manera voy armando los datos recibidos. ¿Se entiende? Bien. Existen muchas variantes de códigos convolucionales dependiendo de los polinomios generadores usados. Nosotros hemos asumido un código cualquiera. Hemos dicho que el primer bit era el bit que entraba, el segundo era la combinación entre el tercero y el primero, y el tercero era la combinación del primero, segundo y tercero. En función de las combinaciones que uno elija, pueden haber diferentes variantes de códigos convolucionales y también del largo. Nosotros hemos puesto 3 bits, pero podría haber uno que utilice un n igual a 4, 5 o alguno mayor. Son excelentes para corregir errores de tipo aleatorio y son muy utilizados en conjunto con los códigos de Reed-Solomon. Este tipo de códigos convolucionales son buenos resolviendo errores aleatorios, no en ráfagas como el código de Reed-Solomon, ¿sí? Entonces, en muchas aplicaciones se lo utiliza combinados. La combinación más efectiva, hasta hace poco, era utilizar este código convolucional con un código de Reed-Solomon y se denominaba códigos concatenados, ¿sí? Eran muy efectivos para detectar y para corregir errores, y lo que hacíamos es primero con un decodificador convolucional corregir los errores aleatorios y luego con uno de Reed-Solomon corregir los errores en RAM, ¿sí? Entonces se realizaban dos correcciones. Hasta hace poco que han salido los códigos turbo. Los códigos turbo básicamente es muy parecido a lo que hace no me acuerdo el nombre, el código concatenado, pero en vez de resolverlo de manera serie, o sea, hacer primero una codificación y después la otra, lo hace de manera paralela. ¿Sí?
¿Esto qué implica? Es más eficiente para la transmisión, pero requiere más procesamiento para poder codificar y decodificar. Pero, como saben, ya hace unos años, el poder de procesamiento no es un gran problema, ¿sí? Por lo menos no para transmitir datos. Imagínense que la velocidad de transmisión, de recepción, es mucho más baja que la velocidad a la cual procesa un micro hoy en día, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hemos visto los bits de stop, hemos dicho que a veces habían 2 bits de stop, ¿sí? ¿Se acuerdan en la trama serie que teníamos el bit de paridad, bit de stop, y que a veces utilizaban 2 bits de stop? Esos 2 bits de stop eran porque los micros eran tan lentos que había que darle tiempo para procesar el dato. Entonces a veces ponían 2 bits de stop. Hoy por eso no es necesario. Los procesadores son mucho más rápidos que la capacidad que tienen los canales. Entonces procesar datos recibidos no es un problema. Entonces permite hacer el procesamiento e incluso con la arquitectura de los micros de hace unos años que permiten procesar datos en paralelo, se puede hacer la decodificación en paralelo de una manera mucho más eficiente. Este tipo de códigos se utilizan en las comunicaciones 3G y 4G. Entonces, todos sus celulares están haciendo constantemente este tipo de decodificaciones, ¿sí? Nuestros teléfonos están haciendo este tipo de decodificaciones con los datos que reciben todo el tiempo. La idea básica es similar a los códigos concatenados, pero en vez de concatenarlos en serie, lo hacen en paralelo, ¿sí? Esta tecnología ya se utiliza desde el año 90. Creo que me salté ese término. La variante más simple genera 3 subbloques de bits. Esto lo vamos a ver de manera muy conceptual nada más. Vamos a ver efectivamente cómo se hace. El primer subbloque de k bits son los datos originales. El segundo de n sobre 2 bits son los bits de paridad calculados sobre los datos originales, utilizando algún código convolucional. Y el tercero es básicamente lo mismo que hace el segundo bloque, pero a los bits del mensaje los entrevera, ¿sí? Entonces, teniendo los bits de datos, voy a generar una mezcla de ellos, los voy a desordenar y voy a calcular 2 códigos convolucionales, uno con los bits ordenados y otro con los bits desordenados. Y a continuación me transmitiré todo eso, ¿sí? Básicamente ese es el funcionamiento de los códigos turbo. Estos bloques pueden ser calculados en paralelo, porque como hace 2 decodificaciones, como genera 2 códigos convolucionales sobre 2 entradas distintas, yo puedo tener 2 entradas distintas y hacer en paralelo los dos cálculos y recién transmitir, ¿sí? A pesar de calcular las paridades mediante códigos convolucionales, los códigos turbo son considerados bloques. ¿Por qué? Porque yo necesito tener el bloque entero para poder realizar la mezcla esa, ¿sí? El bloque de datos que se transmite tiene k más n bit y el code rate es k sobre k más n, ¿sí? Se repite lo mismo. Este sería un diagrama de cómo funcionan los códigos turbo. Yo tengo la entrada de datos de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿sí? Primero que nada debe tener un mezclador, un interleaver, ¿no? Un mezclador de un FT, no sé cómo decirlo, algo que mezcle el orden de los bits, que me va a generar como salida de 2, de 4, de 1 y de 3, ¿sí? Fíjense que son los mismos bits que yo tenía acá, pero los entreveró. Y ahí voy a hacer 2 encoders en paralelo. Este encoder va a codificar estos bits y este encoder va a codificar estos bits, ¿sí? Entonces voy a tener como resultado los bits codificados 1 del primer encoder y los bits codificados 1, 2, 3 y 4 del segundo encoder. Lo que se transmite a continuación va a ser, por cada bit de datos, 2 bits calculados, 2 bits concatenados de esta manera. El de 4, que sería, perdón, acá, arranquemos por acá. El de 1, que sería el primer bit, junto con el C11, junto con el C12. ¿Okay? Luego se transmitirá el de 2, que es el segundo bit que ingresa, junto con el C21 y el C22. ¿Sí? Y así consecutivamente. ¿Se entiende? Es bastante parecido el resultado a lo que era transmitir con códigos convolucionales, pero la diferencia es que en este caso yo puedo hacer la codificación y la decodificación en paralelo de una manera más rápida, ¿sí? En el decodificador va a haber tantos decodificadores como subbloques de paridad tenga. Cada uno de estos subdecodificadores usa conceptos probabilísticos similares a los del algoritmo de Viterbi, pero agregando a cada valor decodificado la probabilidad obtenida. Y mediante un proceso iterativo, los decodificadores, los subdecodificadores se intercambian el valor obtenido hasta converger en una solución. Por ejemplo, me llega un bit
Uno de los decodificadores me dice, che, a mí me parece que es 0. Y otro me dice, no, pero a mí me parece que es 1. A ver, 0 con qué probabilidad? 40%. Y vos 1 con qué probabilidad? 30. El mío es más probable. Entonces hacemos caso al decodificador que tenía la mayor probabilidad. ¿Sí? Eso se refiere cuando decimos que intercambian los valores hasta converger a una solución. Y según tengo entendido, a nivel de hoy, en aproximadamente 8-10 ciclos de procesador, se logra ya establecer la convergencia para la decodificación. O sea que no es una tarea tan pesada, gracias a las instrucciones que permiten hacer procesamiento paralelo. ¿Sí? Y ya para ir terminando, ¿se acuerdan de esta grafiquita? ¿Hemos visto hoy? Bueno, cuanto más hacia este verde se vaya, mejor en la comunicación, porque tiene menor tasa de bit de error, o puede trabajar en una relación sin ruido mejor. Fíjense que esto sería el código sin codificar. Cuando yo lo codifico con un convolucional, obtengo este rendimiento, ¿sí? Y ya gané bastante rendimiento. O sea, fíjense que para una misma relación sin ruido disminuí varios órdenes de magnitud de la cantidad de errores recibido. Si utilizo el código concatenado, que es el que se utilizaba hasta el año 90, obtengo este rendimiento, pero con código turbo logro obtener ese rendimiento. Tengan en cuenta que estos rendimientos están considerando también el tema de la retransmisión y todo. Entonces, al lograr tener menos retransmisiones con estos códigos que producen realizar la corrección de errores, ¿sí? Mejoro mucho el rendimiento. Pero fíjense el rendimiento que tiene el código turbo. Por algo se lo utiliza en los equipos más modernos, como ser la telefonía móvil 3G, 4G, y asumo que la 5G, porque no escuché que haya algún método más potente. Pero en principio, hoy en día estamos utilizando los códigos turbo. ¿Se entiende? ¿Dudas? Bueno, tenemos un ligero resumen de todo lo que hemos visto. Hemos visto cómo maximizar la capacidad del canal, los tipos de errores que son aleatorios y ráfaga, la definición de la distancia mínima de Hamming, los métodos de detección de errores, paridad, CRC, los métodos de retransmisión, que hemos visto que habían 3, Stop and Wait, Go Back to N o Selective Request. Luego vimos los códigos de errores, los códigos para corrección de errores tipo FEC, que teníamos dos tipos, en bloques lineales y convolucionales. La capacidad de corrección, que es determinada por la distancia Hamming mínima, la eficiencia del code rate, la redundancia, que era la cantidad de bits que le agregamos a los datos a transmitir. Hemos visto que cuanto mayor redundancia tengamos, tenemos menor eficiencia y menor velocidad de transferencia. Y por último, hemos terminado viendo los códigos de repetición, código de Hamming, Reed-Solomon, convolucionales decodificados con el algoritmo Viterbi, y para finalizar, los códigos concatenados y códigos TUB. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, creo que eso es todo.